Una de las cosas más importantes del crear es asumir el deseo de crear. Nada más ni nada menos que asumir el deseo de crear. Pienso que muchas veces por una gran cantidad de razones ni llegamos a darnos cuenta o a asumir que deseamos, que tenemos deseos creativos, curiosidades, ganas de ir hacia lo desconocido. Más allá de las necesidades básicas de la supervivencia, los seres humanos tenemos deseos de cosas que no tienen que ver solo con la supervivencia. El arte pareciera para mí uno de esos campos en donde nos dan ganas de hacer cosas que no tienen un sentido de salvar nuestra vida o de darnos alimento. Bueno, después hago arte porque me da dinero, ojalá, y eso tiene que ver con la supervivencia, pero el arte en sí, ¿por qué canto una canción o por qué escribo un libro o por qué hago una película? Hay algo del arte que tiene que ver con el deseo desvinculado de la necesidad. A mí me parece muy interesante diferenciar, discernir entre el concepto de deseo y de necesidad. Cuando hablo de necesidad me refiero a las cuestiones más básicas de la supervivencia, y cuando hablo de deseo me refiero más a esa curiosidad por lo otro, por lo desconocido, por algo que no responde a las necesidades de sostener la forma de lo que soy, de mi vida, salvar mi vida, sobrevivir. Y muchas veces a mí en lo personal se me vuelve muy desafiante asumir que tengo deseos por esas cosas que no sé bien para qué sirven. ¿Por qué tengo deseos de crear arte? A veces no lo sé y a veces me cuesta asumirlo. Hace unas semanas, me cayó una ficha, tuve una especie de insight leyendo este libro que son diarios, cuadernos de Jonas Mekas. Jonas Mekas fue un cineasta y un promotor del arte y del cine. Leyendo este libro, en un momento, no sé si fue en una conversación que tienen él con Susan Sontag y otra serie de personajes, pero en general estuve recorriendo el libro, tiene una conversación con John Lennon y Yoko Ono, habla de Stan Brakhage, que era un cineasta experimental, como se dice. Creo que fue que el insight lo tuve cuando él cuenta una anécdota en la que Brakhage, que era canadiense, está en New York con él y ve por primera vez de corrido las películas de Andy Warhol como Sleep, que es una película, no sé si de 8 horas, que es un plano de una persona durmiendo, o la del Empire State, que también es un plano larguísimo del edificio del Empire State. Mekas cuenta lo que le sucede a Brakhage como artista al nivel de la revelación cuando se encuentra por primera vez con las películas de Warhol. Creo que ya las había visto, pero por primera vez, las pasan a otra velocidad, a la velocidad que Warhol creía que tenían que pasar las películas. Algo así, no importa el detalle, después lo pueden buscar, pero la anécdota para mí fue muy fuerte, cómo le impactó a Mekas, cómo le impactó a Brakhage el cine de Warhol, y fue muy poderoso para mí reconocer cómo me impactó a mí, cómo le impactó a Mekas, cómo le impactó a Brakhage el cine de Warhol. Y una cosa que vi en toda esta gente es la seriedad con que se tomaban el juego del arte, el juego de la creación artística. En Yoko Ono es notable, especialmente porque, tal vez es algo más fácil de ver, de reconocer en los artistas que trabajan arte abstracto, no tan figurativo o no tan fácil de clasificar en términos sociales o de asociarlo a un compromiso social, lo que se llama compromiso social. Artistas que por ahí, como Marcel Duchamp en su momento, en ese gesto histórico, agarran un inodoro, un retrete y lo ponen en un museo con toda la seriedad y a la vez el desparpajo del mundo. Personas que por ahí agarran una ramita y la ponen en una tarima con toda la seriedad del mundo, y digo, no me estoy burlando ni nada de eso, pero hay formas de arte que para mí son más reveladoras de lo que es la profundidad del gesto artístico, del tomarnos en serio el juego del arte. Cuestión que, resumiendo, leyendo ese libro me cayó una ficha acerca de mi propio diálogo interno en relación al arte, a lo que pienso del arte, y a un nivel de desprecio
muy sutil y soterrado, escondido en el fondo de mi mente, un desprecio por la actividad artística. No es que no lo había visto antes, pero esta vez lo reconocí con mucha claridad y vi como adentro mío todavía hay un diálogo interno entre una voz más cientificista, racional, que seguramente tenga que ver con mi familia y mi crianza. Yo vengo de una familia de muchos científicos, militantes políticos, muy racionales, muy ateos, y me da la impresión, igual también con, no sé, pienso en mi abuela, mi abuelo era librero, bueno, también había una valoración del arte, pero me da la impresión que de lo que mamé en mi familia y en la sociedad es que el arte es un adorno que viene el fin de semana si tenemos tiempo y energía, como si fuera que el arte es un cuadro en el fondo de un pasillo oscuro, no es lo importante. Entonces adentro mío todavía descubro un diálogo, una especie de batalla entre una voz que ataca al arte, que dice el arte no sirve para nada, ¿para qué vas a perder el tiempo? Estás perdiendo el tiempo, Jada, ¿qué haces haciendo arte? Hace algo importante que pueda cambiar el mundo, salvar al mundo. Y otra voz que todavía se defiende de ese ataque. Claro, al haber una voz despreciativa o depreciativa, para compensar viene otra voz reapreciativa, no sé cómo decirlo, como una fuerza de compensación que intenta reequilibrar. Y uso mucha energía, esto es parte de lo que me di cuenta. Invierto mucha energía en ese diálogo interno, en esa batalla. Cuando me cayó esta ficha, cuando tuve esta suerte de insight, a partir de ahí me empezó a pasar que fui reconociendo ciertos mecanismos de desvalorización de mi propio trabajo creativo, de mi propio trabajo como artista. Y el solo ver ese sutil desprecio que se podía expresar bueno, nos teníamos que sentar a terminar de editar un episodio de nuestra serie Trama y había un desgano, qué pesado hacer esto. Entonces observé esas pequeñas actitudes mías, muy sutiles, como síntomas de una narrativa interna, un relato interno que tiene que ver con esta batalla entre una voz que ataca al arte y una voz que todavía cree necesitar defender y justificar al arte. Entonces, bueno, también uso mucha energía en justificar el porqué del arte, que me parece que a veces está bueno inventar explicaciones de por qué es importante el arte o por qué es valioso el arte, eso que llamamos arte. Y a veces también me da ganas de soltar esa necesidad o ese impulso por justificar, porque justamente el arte o cómo vengo pensando al arte, justamente es una actividad o un gesto existencial, creativo, que no responde a justificaciones utilitarias sociales. A veces para poder funcionar en sociedad y que los artes que hacemos entren a funcionar en el mercado social y conseguir dineros para financiar proyectos, etc., tenemos que sí o sí inventarnos razones por las que creemos que nuestras obras son importantes para la sociedad, y está muy bien, y tal vez lo sean, pero las obras de arte para mí no son solamente valiosas por lo que decimos que lo son. Entonces a veces me gusta detener esa necesidad de justificar por qué una obra es valiosa y amigarme con el misterio, confiar más en el misterio y en el impulso y en el deseo. Y con esto vuelvo a lo que empecé, confiar mucho en el deseo creativo. Y pienso que solo confiando en el deseo y solo asumiendo el deseo de crear algo más allá de cuál sea esa utilidad, no sé si les pasa, pero hay veces que los seres humanos tenemos deseos de hacer cosas que no tienen una utilidad clara o no pueden ser justificados de modo utilitario. Somos un animal que hace cosas que no se entienden para qué sirven. También hacemos puentes para cruzar y cosas que sí podemos entender para qué sirven. Pero también hacemos estos artefactos o piezas que llamamos obras de arte, que aunque pueden tener sentidos sociales, como por ejemplo una serie que habla de la sensibilidad trans y sirve como Transparent, que es una serie hermosa, y bueno, sirve para generar
sensibilidad y conciencia acerca de la diversidad y la posibilidad de incluir y de no seguir tan aterrados intentando eliminar a la otredad. Esas son funciones sociales del arte, pero además el arte tiene funciones más misteriosas. Entonces asumir que queremos hacer cosas que no entendemos para qué o por qué es profundo, es muy desafiante, a veces implica entrar en diálogos con estas voces internas que buscan desarticular esos impulsos fogosos, esos deseos, y me parece que la posibilidad de jugar en serio, que estos amigos artistas me recordaron, depende en gran medida de que podamos asumir ese deseo. Cómo cada persona asume su deseo de crear es un viaje muy singular, muy de la singularidad de cada quien y de cómo también cada persona está constituida, cuáles son sus diálogos internos, sus historias personales que le llevan a tener otra relación con el desafío de asumir el deseo. ¿Qué piensan de este problema? ¿Les cuesta, te cuesta asumir el deseo? Si quieren dejarme comentarios en relación a la dificultad o los desafíos o los descubrimientos en cuanto a asumir el deseo creativo, ¿qué implica asumir el deseo de crear arte? ¿Con qué otras partes de nosotros ese deseo entra en diálogo? Les leo, les escucho, me interesa generar el diálogo, y si te gustó, si te interesó este video, también te invito a dar like y a seguirme en el canal y a compartirlo con quien quieras, y nos vemos en el próximo temblor. Adiós, terrícola.